reflexionaba mucho que una cosa que a mí me choqueó en el momento es que hay una cantidad fuerte de separaciones y divorcios en el medio donde yo estoy. Sé que muchos estarán pensando, pues no nada más es tu medio, es lo que está pasando con la vida, pues. Sí, tienes razón, pero cuando lo tienes todavía cerrado a un medio y a un núcleo y entonces llegas a un lugar nuevo y empiezas poco a poco a ir conociendo personas y dices, divorciado, separado, tal, etcétera. O empiezas a tener estas ideas de, no, es que aquí hay que sacrificar. Es que hay que sacrificar el tiempo con la familia, hay que dejar a un lado esto, es 100% los deportes o 100% el trabajo, no hay tiempo para esto, te pierdes bodas, te pierdes reuniones, etc. Y yo sí me compré durante mucho tiempo ese discurso, inclusive antes de irme de Monterrey. Y entiendo que son ciertos sacrificios que se pueden hacer para ir avanzando en una carrera, pero el tema de familiar, al menos de un tiempo para acá, a mí me resulta bastante sensible. Sí. Porque sí creo en el valor de la familia. Sí creo en la estructura familiar. Y estoy consciente que se pueden tornar las cosas feas y que pueden cambiar y que hay muchos riesgos que se llevan y que a veces se puede sobrevalorar el valor. Pero creo que hoy estamos en el lado contrario. Durante mucho tiempo creo que sobrevaloramos a la familia. Hoy creo que estamos infravalorando a la familia, pues. Porque cuando hay ciertas tentaciones, creo que el estar bien rodeado y bien estructurado entre familia y amigos, que muchas veces se termina convirtiendo más o menos en lo mismo, al menos a mí es lo que me rescata del fondo. Es lo que a mí me evita entonces. Me evita profundizar de más en alguna adicción, me evita generar malos hábitos, me evita estar en los lugares equivocados, el estar rodeado de las personas ya ni siquiera correctas, ni siquiera tienen que ser las correctas, solamente tienen que ser personas con las que tengas cierto vínculo. Un ancla a la infancia, son anclas a la infancia. A mí el concepto de familia justo lo he estado revisitando también estos últimos meses, porque creo yo también que por mucho tiempo no le di tanta importancia a la importancia, ¿vale? La redundancia de... ¿Es la idea o qué? Sí. De crecer en una familia, pero te empiezas a dar cuenta de lo importante que es tener una formación buena, hablando desde el lado familiar, en el concepto de valores, porque los valores se acaban volviendo esa última malla de protección que acaba teniendo la persona, esa vocecita que te genera cierta culpa sobre ciertas acciones, sobre ciertas decisiones que tomas, no la tendría si no hubiera tenido una formación familiar que yo considero muy buena. Y te empiezas a dar cuenta de lo importante que es que haya pasado eso en mi vida. O sea, si no hubiera tenido, por ejemplo, una infancia con los papás que tuve, con la formación que me dieron, muchas tentaciones que se me han presentado en la vida hubieran sido suficientes para descarrilar completamente mi vida y llevarme a un punto en donde no me gustaría estar en este momento. Entonces te empiezas a dar cuenta que esa voz, ese super yo, si le quieres decir así, se acaba formulando de esas experiencias familiares que tuviste en tu infancia. Y para mí es mi última línea de protección. A fin de cuentas es lo que me hace, es lo que me dicta qué cosas hacer cuando nadie me está viendo. Y eso se lo atribuyo 100% a la familia, justamente. Y te empiezas a dar cuenta lo importante que es tener esta formación bastante buena. Y lo hablaba la otra vez justo con Adrián Marcelo, que él tiene un clip que salió en su podcast que le dije que lo había visto, en donde hablaba sobre la importancia que es que los padres estén presentes en la educación de los hijos. Claro, o sea, te acabas dando cuenta, si no tienes ese firmware, esa última malla de protección, vas a acabar teniendo gente que para la sociedad no va a aportar mucho o va a generar acciones 100% con un interés personal. Y esa malla de valores para mí me lo generó mi familia y hasta este momento lo aprecio muchísimo. Y por mucho tiempo yo, pues de cierta manera desacreditaba un poco ese peso en la formación y el hecho de que te hayan enseñado a valorar la honestidad, que te hayan enseñado a cuidar el dinero. Conceptos así que en su momento suenan muy... O sea, suenan hasta clichés en un momento. Clichés. En este momento de mi vida, cuando me topo con situaciones que son moralmente a lo mejor grises, el tener esa vocecita o ese grado de culpa nació de esa formación y te das cuenta lo importante que es haberla tenido. Y yo le llamo, Robert, la palabra que yo le pongo es como una especie de responsabilidad. Hay una responsabilidad hacia. Sí.
Y a mí me tocaba, por ejemplo, en un periodo, por ejemplo, que me empezaba a... me empezaba a salir un poco del carril. Yo no entendía esa parte de la responsabilidad. Y entonces me preocupa hacia dónde puede ir todo esto como sociedad. Porque si la raza de la edad ya no quiere tener hijos, o ya no queremos tener hijos, pues entonces está en riesgo la familia, de alguna manera. Y si estamos entonces fomentando esta cuestión de la distancia y de salir, pues en la distancia también estás poniendo en riesgo esas estructuras que te mantienen. Sí. Y si aparte de esto, cada vez es más difícil tener tu propia casa o tu propio departamento. Y hay muchos que sí están en posibilidad de luchar por eso y se están colgando de esa narrativa para entonces justificar tu fracaso. Claro. Entiendo que hay gente que no tiene ni siquiera el terreno puesto para salir adelante, pero hay muchos otros que están tomando todas estas notas y todas estas estadísticas para entonces colgarse de esa narrativa y decir, es que ya no se puede. No, sí, hay mucha gente en el mundo que no puede, pero tú sí puedes. Sí. Pero no estás queriendo o no estás intentando. Entonces, ¿qué va a pasar si al final de cuentas, qué va a pasar con la gente? ¿Va a estar sola, güey, o qué? ¿Va a estar sola en un departamento? ¿O cuáles van a ser ese núcleo familiar? Sí. ¿Quién te va a sostener? ¿Y qué tipo de personas se van a generar a partir de eso? Como que vivimos en un momento en donde nos tocó una generación que rompió todas las paredes que habían existido previamente porque se les adjudicaba connotaciones negativas o de opresión. Y nos estamos empezando a dar cuenta que, bueno, a lo mejor esa pared estaba ahí porque... Por algo, güey. Porque tenía el techo, ¿verdad? Sí, algo sostenía. Y te empiezas a dar cuenta que, puta, pues a lo mejor no había tirado tanto esa pared porque por algo estaba ahí. O sea, me estaba sosteniendo esto que ahora me está aplastando. Y entiendo que hay paredes que sí merecían ser tiradas. Había columnas que no detenían nada, pero había otras columnas que sí detenían cosas importantes y por una falta de reflexión no las consideramos. Creo que estamos en una etapa en donde tenemos los movimientos sociales catalizados por el internet y lo que en su momento se tomaba 30, 20, 40 años en realizar, hoy en cuestión de meses puede acabar sucediendo. Movimientos sociales como el Me Too, por ejemplo, si se hubiera suscitado en los 60, se hubiera tardado años en que tomara efecto. Hoy en día, con un tweet, se genera una especie de dinamita que acaba conectando al mundo de una forma inmediata que nos priva muchas veces de los momentos de reflexión de decir, oye, ¿por qué estaba esta parada ahí puesta? De ese análisis estructural de nuestra vida, decir, chance no la debemos tirar por completo. O sea, a lo mejor esta sí, porque esta sí estorba, pero esta a lo mejor no. Y el problema es que le aplicamos el mismo criterio a todo y nos estamos dando cuenta que había cosas como, por ejemplo, el valor de la familia atómica, aunque suene muy cristiano, muy panista, muy conservador. Y por mucho tiempo yo lo criticaba, ahora te empiezas a dar cuenta, oye, ¿sabes qué? Sí es una pieza muy importante en mi formación. Y yo lo acabo sintiendo en momentos de mi vida en donde acaba siendo mi último recurso. O sea, sí siento una red muy bonita con mi familia que agradezco mucho tenerla y me permite también partir y tomar decisiones entendiendo que tengo esta plataforma. Si no la tuviera, creo yo que no tendría ese mismo actuar. Entonces, en ese momento, yo también últimamente he estado reflexionando sobre este concepto de familia y el peso que tiene, y también el empezar a considerarla dentro de mi vida y no solamente obsesionarte con metas profesionales, por los cuales yo también pequé los últimos 2 años. Hoy creo que estamos en una de las últimas oportunidades para ir un poco hacia atrás y recuperar esas herramientas que fuimos tirando en el camino. Esas paredes que muchas tenían que ser derribadas, pero muchas otras no. Sí. Y las derribamos. Hoy estamos en una de las últimas oportunidades para volver a levantar esos pilares, para volver a levantar. Tenemos la oportunidad de regresar un poco en el tiempo, nosotros mismos, y decir, ¿cuál de estas herramientas del pasado me pueden servir en el futuro? Sí. ¿Cuál de estas herramientas del pasado nos equivocamos en desecharla y sí me va a servir hacia adelante? Sí. Creo que estamos en una de esas últimas oportunidades. Porque nosotros aún tenemos esa conexión con esas paredes. Cuando nuestra generación muera, se van a olvidar esas formas de haber vivido la vida. Hay un canal brillante en YouTube que se llama Life in the 1800s. Órale. Y el canal son puras entrevistas, es más, vamos a buscarlo. Son puras entrevistas de personas en 1930, 1940, hablando de la vida en 1800. Y es fascinante porque te topas con
pues con formas de ver la vida que tú ni siquiera, o sea, no tienes acceso actualmente. Entonces, y son puras entrevistas de gente, obviamente gente vieja, ¿verdad? Pero es a principio del siglo XX, en 1900, por ejemplo, este es de 1900, me imagino que de 40 por ahí. Y te hablan de la vida en los 1800, porque ellos eran el puente justamente, esa generación que nosotros ya no tenemos ese puente y esos estilos de vida los perdimos. De no ser por este tipo de anécdotas que tenemos, se nos olvida completamente cómo es que vivimos la vida. Si dejamos que esta generación se muera, ese vínculo, ese puente que teníamos con estos estilos de ver la vida, estamos hablando de la familia, se van a empezar a perder. ¿Y te parece que nosotros como millennials somos un puente? ¿Somos una conexión? Yo creo que sí. O sea, y creo yo que la diferencia entre generaciones cada vez es más marcada, entonces creo que el puente cada vez es más necesario. A lo mejor no somos un puente tan estable como lo eran las generaciones de antes porque el cambio no era tan grande, pero seguimos siendo lo último que queda del estilo de vida pre-internet, pre-celular. Digo, los millennials más grandes son. A mí me tocó sí vivir sin internet, sin celular, pero la gran mayoría de mi adolescencia estuve con este precedente, pero sí, güey, o sea... Yo soy millennial del 89, ¿tú? Yo del 92. Si te has dado cuenta que hay mucha confusión en cuanto a las generaciones, ¿no? Sí. La gente en general como que confunde regularmente. A los Z les dicen millennials, ¿no? Sí. El millennial es del 80 al 95. Según yo, ¿no? Es del 85 al 97. Ya, pero me he encontrado diferentes... O sea, me he encontrado diferentes fuentes, todas muy confiables, que te hablan de años diferentes. Yo la tengo del 85 al 97 aproximadamente. Aquí dice que es del 81 al 96, pero luego también la raza de 1980 ya se siente un... O sea, tú comparas a alguien de 1996 con alguien de 1981 y la diferencia creo yo que ya es lo suficientemente sustancial para que se puedan llamar dos generaciones. Es fuerte, sí. Estoy de acuerdo, es fuerte. E inclusive hay muchos güeyes que son millennials, como 86, 87, inclusive 89, que le tiran mierda a los millennials y ellos no saben que son millennials. Sí. ¿Te ha tocado eso? Sí, sí, sí. También dice, que pinches millennials. Güey, tú eres millennial. Sí. Es que la diferencia ahí entre... Bueno, no sé, a lo mejor sea una ilusión de la época. A lo mejor la gente de 30 años, hace 50 años decía exactamente lo mismo. Pero yo siento que por la innovación tecnológica, las diferencias son cada vez más grandes. O sea, seguramente los niños antes de internet crecían y tenían, por ejemplo, hobbies o juegos de la infancia muy similar. Hoy en día creo que ya... El hecho de que tú ya nazcas y ya tus papás te den un iPad en lugar de un chupón, siento que cambia sustancialmente la manera en la que se van a constituir esas personas. Bueno, yo el peligro que veo y por lo cual trato, no siempre lo logro, pero trato de pasar algunos periodos sin celular o sin internet es lo siguiente. Creo que sucede como sucede con las drogas, sí. Por ejemplo, que genera cierta dependencia para sentir, pensar o lograr cosas. No me tengo que ir ni siquiera a drogas tan fuertes y tan peligrosas. Nos pasa creo que a todos con el café, ¿no? Sí. Generas una costumbre o generas un hábito de tomar café por la mañana y entonces ya no sale la tarea si no tienes el café, güey. Sí, sí, sí. Ya no estás haciendo si no generas el café. ¿Qué es lo que pasa? Que esa droga, que es la cafeína, te está dando cierto power para hacer algo. Y al paso del tiempo, tu cuerpo entonces, de manera natural, pierde la capacidad de generarlo. Claro. Y eso es lo peligroso que pasa con cualquier droga. Y creo que de alguna manera pasa con el celular. O sea, estamos perdiendo la capacidad de generar o sentir cosas sin nuestro celular. Sí. Porque tienes tan rápidas las sensaciones, las tienes de una manera tan inmediata, ya sea un like, una reacción o simplemente una búsqueda de algo, que entonces perdemos la capacidad de generarlas de manera natural. Claro. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar el ejercicio mental tan grande que era llegar a una dirección sí, sí, sí. sin una aplicación? Los croquis eran fantásticos, güey. Sí. Inclusive se usaba dar croquis para cada fiesta. Sí. Tienes el croquis, ¿no? ¿Te acuerdas? Totalmente. Y era bonito. Hacer el croquis era un proceso que seguramente te daba algo y hoy ya no lo tenemos. Inclusive, algo que me gustaba mucho del proceso de llegar a las direcciones era el preguntar y equivocarte. Sí. Había un riesgo. Te parabas en la esquina, preguntabas y esa persona te podía estar mintiendo o podía estar equivocada. Y entonces dabas vuelta a la derecha y fuck, esta calle no tiene salida. Y eso se puede asemejar mucho a lo que es la vida. Esa es la vida. Vas a tener vueltas que fallaste. Vas a equivocarte a la hora de intentar algo, te van a engañar, te vas a tropezar en el camino. Y eso también, este tipo de experiencias genera una confianza en tu intuición, ¿no?
antes tú eras capaz de tomar esas decisiones de si dar la vuelta a la izquierda o a la derecha porque sabías que tenías la experiencia de que tú ya te habías perdido y habías encontrado ciertas direcciones. Hoy en día la intuición está al punto en el que ya ni siquiera te animarías tú a decir para dónde es porque ya no tendría peso. Entonces necesitas esta muletilla incluso para tomar estas decisiones.